Trump. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. The world is a safer place without these monsters. تشکر ما به خاطر این است که زحمت ما رو کم کرد، چهره واقعی آمریکا رو نشون داد. کاری که ما در طول 30 و چند سال هی میگفتیم فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی. El ataque fue ordenado por el presidente Donald Trump, quien hoy justificó el asesinato. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago. ¿Cómo está Internet? Bienvenidos a otra entrega más del podcast de los fundamentalistas del aire acondicionado. El podcast, si la memoria no me traiciona, número 6, para compartir con todos ustedes los diferentes temas a esta hora que ustedes estén escuchando este podcast. Lo descargan y lo pueden escuchar en cualquier momento que se les ocurra. Si están lavando los platos, lo escuchan. Si están cocinando, lo escuchan. Si están jugando, lo pueden poner en el parlante y lo escuchan. Si están en el carro también. Y así mismo en Spotify, en YouTube, en donde ustedes quieran. O, por qué no, también seguirnos en Facebook y en las distintas redes sociales, en Twitter y en Instagram y demás. Donde también tenemos recortes y cosas de la... Y ponemos cosas que se nos ocurren aquí en el programa, de esos chistes malos que se nos ocurren a nosotros solo como buenos fundamentalistas que somos. Abrazo para todos ustedes, gracias por la acogida, gracias por seguirnos, gracias a Chela Nostra por ser el sponsor oficial de los fundamentalistas del aire acondicionado, también por supuesto. Abrazo para Cristóbal Cordero, para también todos los integrantes de Chela Nostra y para mis amigos. Los saluda Rodolfo Vintimilla, con mis amigos que estamos para conversar hoy de un tema muy interesante, con Gerson Mejía, con Estefano Dueñas, con el señor Freddy Seas. Abrazo, compañeros. Quiero darle el paso primero a Gerson, porque él era el que quería arrancar este tema del 5G. Dele. 5G, Sí. y en realidad en el global decimos, bueno, 5G no nos rinde como para una hora, 40, 50 minutos conversarlo, porque bueno, es un tema interesante obviamente, pero no es, creo en sí, un tema solo, porque tiene que ver con algo que lo podríamos conversar a más largo y tendido, que es la Tercera Guerra Mundial. ¿Será que tenemos una Tercera Guerra Mundial, abuelo? La verdad es que hay un montón de cosas, al menos en este 2020, entre coronavirus, entre disparos de misiles de Estados Unidos, entre tensiones entre países importantes, y también está el 5G, que lo va a conversar y nos va a contar un poquito el señor Gerson Mejía. Gerson, ¿cómo estás? Buenas la que usted esté escuchando. ¿Cómo te va, Gerson? ¿Qué tal? Aquí Rodolfo, Freddy, Estefano, ya un poco, no sé, preparado para conversar de estos temas que a veces como que suenan interesantes, pero terminan siendo bien complejos. Bueno, el 5G en sí es una tecnología que últimamente ha estado como que en disputa entre potencias mundiales como lo son Estados Unidos y China. Pero más allá de quién saca el nuevo iPhone primero o el nuevo celular con 5G, la cuestión es que estos países quieren la tecnología para comunicar más rápido el despliegue bélico. No sé si imaginen ustedes, aparentemente no descargar una película ahora va a ser en cuestión de segundos. Antes tenías que dejar la computadora descargando ahí los torrents. Ahora con un clic probablemente vas a tener un despliegue bélico de armas o de drones mucho más rápido. Entonces, más o menos por ahí iba el tema de lo que señalabas tú, una posible tercera guerra mundial. Dame el chance entonces, buen título, dame el chance de seguir saludando y lo vamos a ir desarrollando. Quiero que tú obviamente desarrolles esa primera parte del 5G como tu argumento para tercera guerra, y después creo que nosotros vamos también a ir metiendo un poquito más de cosas que tienen que ver con la actualidad, que se están dando en lo que tiene que ver la geopolítica, que eso además del 5G, que es una clave,
puede ser un detonante y algo muy importante. Señor Freddy Seas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rodolfo? ¿Qué tal, amigos? Estefano, Gerson, ¿cómo van? ¿Cómo es todo? Sí, ¿no? Un tema, este es lo que iba a tratar Gerson sobre la quinta generación de redes móviles. Yo más que todo lo que estuve un poco investigando, como siempre, para poder igual saber de esto, ¿no? Es que básicamente lo que decía, va a recortar los tiempos, va a aumentar, vamos a estar conectados todo el día, ¿no? Y otra cosa también, ¿no? Sobre la Tercera Guerra Mundial, que esto es algo, creo que no sé si a ustedes les pasaba, pero yo desde pequeño siempre escuchaba ya sobre la Tercera Guerra Mundial y bueno, creo que es algo que ya se ha difundido en la cultura popular, un término que ya podría igualarse a McDonald's, creería en este caso, porque ya es algo muy, muy popularizado. Es claro que es muy grave, ¿no? Y asimismo que no quisiera que nunca pase una Tercera Guerra Mundial, pero vamos a ir viendo, ¿no? Algunas cosas como el Ecuador, ¿de qué lado se pondría? Por ejemplo, ¿no? La verdad es que es una pregunta para nosotros como ecuatorianos bien interesante, porque el rol de nuestro país en las últimas guerras mundiales con el Perú fue de evitar una invasión, y en la Primera Guerra no recuerdo con exactitud qué fue nuestro rol o cómo fue nuestro rol, pero poquísimo. ¿Te imaginas que quieran volver a anexar lo que queda de Ecuador a Perú? No, pues toca salir con las armas, ñañito, toca salir con las armas. Saludar a Estefano Dueñas. Señor Dueñas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Querido Rolfi, ¿cómo te va, mi querido amigo? ¿Cómo le van, fundamentalistas? ¿Cómo está Freddy? ¿Cómo está Palito? Llegó el día de Palito, el día ansiado del señor Gerson Mejía. Al fin ya tiene, amigo, su día para que se pueda explayar con toda esta pelea de potencias, porque sobre todo creo que está muy marcado esto aquí entre China y Estados Unidos, y las medidas que han tomado unos que otros, por ejemplo, para dar un abrebocas, un veto a Huawei, por ejemplo, como también hay la prohibición de la red social en TikTok también en China. O sea, la cosa es fuerte y la tecnología no se margina de eso. Es cierto, la tecnología es clave para todo, para el desarrollo de la industria. Y creo que lo bélico tiene que ver con eso, con una industria gigante, y aquí me voy a poner un poco como el señor Palito, como Gerson Mejía, un poco conspiranoico, porque tiene que ver con también un Estados Unidos que su comercio principal, sácale el petróleo, es es el comercio de armas, básicamente, ¿no? Es tener compañías que fabrican y que comercian este tipo de armas y este tipo de guerras. Pero bueno, Gerson, el 5G puede ser parte de lo que revolucione los tiempos y los intereses. O sea, ¿no? sabes que lo llaman el Internet de las cosas, porque aparentemente sería como que la estocada final para justamente lo que conversábamos aquí, la automatización de muchos trabajos, o para justamente ya tener servicios mucho más rápidos, o probablemente, quién sabe, ¿no? Ahora los colegios de pronto, o los centros educativos son semipresenciales, tipo bibliotecas, y vamos a terminar yendo como que a nuevos cybers para poder acceder a la educación, porque no todo el mundo tiene una computadora en su casa. Entonces probablemente estamos por entrar a una etapa tecnológica en la que probablemente sí nos vamos a sentir otra vez como que Ecuador tercer mundo, ¿no? De alguna manera, al menos hasta que en las ciudades más importantes, o quién sabe cómo sea el desarrollo de las telecomunicaciones en el país con esta nueva tecnología, porque esa es otra, entre comillas, limitante para los países del mundo, que es la colocación de estas antenas, que han generado mucha polémica. Son muy visibles, porque hay que poner varias de estas celdas juntas y tienen que estar cercanas para que haya esta cobertura de esta red. Entonces es súper visible ver estas antenas, y por eso en Bolivia las tumbaron. No sé si vivieron ustedes que... Pero en Bolivia no les tumbaron porque corrió el rumor, esos rumores bien locos, por no decir idiotas, que las antenas del 5G estaban propagando el coronavirus, o es mi idea.
Es que entre muchas cosas que se aprovecharon con el miedo psicológico de la gente en esta pandemia, está la desinformación y decir que estas antenas o que la tecnología del 5G realmente es lo que ha debilitado al ser humano. Hay muchas teorías que se dijeron, pero está desmentido. Y la tecnología en sí, ¿no? El celular que todos usamos. Por eso te digo, el episodio que tú dices de Bolivia no tenía que ver con eso. Sí, lo ligaron a algo así ¿no? parecido. Claro. Sí, y como el flujo de información es diferente, no sé, pues, o sea, terminaron tumbando eso y esas instalaciones son caras, ¿no? En Perú también había bastante gente que salía a reclamar en Facebook, había videos virales de supuestos datos y teorías conspirativas, pero al final el 5G es una tecnología que por lo mismo, o sea, al ser el Internet de las cosas, al hiperconectar todo de manera mucho más rápido, va a generar que así te cause de alguna manera algún dolorcito de cabeza, porque la red puede ser más potente. O sea, el ser humano se va a terminar acostumbrando a eso, porque va a querer estar en ese futuro, o ser parte de ese futuro, en el cual tú vas a ir a un hospital y probablemente con los aparatos electrónicos conectados al internet como el Google Home, van a atenderte mucho más rápido, o vas a atenderte tú solito probablemente, no sé. Hay que ver también, Gerson, cuál va a ser Luego el va a pasar impacto. algo de los Simpsons. No sé si ustedes vieron de esta casa que era todo digital y a la final Homero termina peleándose con la casa porque se enamora Marge, la inteligencia artificial. Entonces, Claro, ese fue como una parodia a Odisea del Espacio, Claro. me parece. Pero no ¿no? estamos lejos, porque al final, quién sabe, ¿no? Con este nuevo Internet de las cosas, con este nuevo software, con este nuevo Internet probablemente haya nuevos tipos de servicios de entretenimiento, en el cual ya no solamente es cargar una película, sino que vas a cargar un amigo digital y terminarás teniendo una cyberpared. Como lo que hacen los japoneses ahora, pues, ¿no? Con los Nintendo 3DS y los juegos de tener novia y esas cosas. Oye, pero lo que te iba a decir, Gerson, Puede ser. obviamente la velocidad, como tú dices, va a aumentar y todo, ¿no? Es parte de lo que hemos leído también nosotros de lo que genera la quinta generación. Pero yo creo que las protestas podrían venir, o bueno, esta disputa de Estados Unidos contra China, creo que también es evidente lo que decía un poco Estefano acerca de baneo a Huawei, y cuestiones que Trump ha sido muy duro con China. Sí, pero sabes que son más como manotazos de ahogado, porque Sí, China, por por eso así te digo. decirlo, le ha ganado la partida en dos sectores, Sí. o sea, el económico y el que tú decías, hasta en la venta de armas. Escúchame, no me quiero enfocar en la rivalidad de Estados Unidos-China, la ponía como ejemplo, más allá de que pasó esas cuestiones y también se podría hablar de un posible conflicto desde ese lugar. Yo creo que en esto en particular, con el 5G, el mayor conflicto puede ser un poco lo que tú decías, al pasar, dolores de cabeza, ni siquiera. Si hay una reacción difícil en el cuerpo, porque la radiación, ciertos tipos de radiación, no digo esta, no es que me pongo el sombrero de aluminio, pero cierto tipo de radiación genera cáncer, genera algún tipo de cáncer. Entonces, si es que se nota, si es que los estudios arrojan que la población de Machala, que está rodeada por 120 antenas de 5G, aumentó en tanto por ciento en tantos años, bueno, habrá que estudiarlo bien y habrá que ver cuál es la recompensa, ¿no? ¿Cuál sería el prejuicio para la gente que tenga las antenas allí? Claro, eso es algo que inevitablemente va a pasar, de que probablemente mucha gente tenga alguna reacción porque estamos Oye, hablando de un es que sabes que justamente eso estaba leyendo, Rolfi, y me parecía súper interesante porque mira, acá tengo el dato de que la tecnología 5G mantendría un gigahercio de 53 a 78, que son las frecuencias que tendría la tecnología, y las personas que serían sensibles, o sea, tendrían hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, que se llama una condición que se llama CEM. Estas personas son las que más vulnerables serían con la puesta en marcha de la tecnología en este año o el próximo año. Entonces, probablemente no todo el mundo sea tan vulnerable, por lo que está aquí justamente leyendo un artículo muy interesante,
pero sí hay personas que sí pueden estar un poco más sensibles a la radiación, porque están hablando de una radiación que ya penetra en el cuerpo, o sea, no es algo tan normal o no complejo, ahora es otro tipo lo llaman acá una catástrofe sanitaria, es lo que se podría dar. Así que Claro. veremos qué se puede decir, porque mira, los síntomas que son comprobables son fatiga, alteración del sueño, concentración, pérdida de memoria a corto plazo, confusión, cataratas, depresión, ansiedad, acúfenos, problemas de piel. Envenenamiento por radiación. Y claro, entonces son justamente las consecuencias. Entonces el tema es, yo creo que hoy no hay mucho conocimiento, pero creo que una vez que ya el tema de la tecnología 5G ya creo que ocupa un rango un poco mayor, saltarán creo que también no sé, como los colectivos, perdón, hablando de medio ambiente, del cáncer y todo este tipo de cosas, cuestiones que de sanidad también tienen mucha importancia. La gente va a ver la velocidad con la que todo el mundo se va a conectar en otras partes. Imagínate, ¿cuál va a tener más peso? ¿Cuál va a tener más peso? Y tú vas a querer ser parte de eso. Mira, ahorita les voy a pasar por el grupo de WhatsApp un video de alguien que agarra una señal 5G y tú pones en Google estos IPTs para medir la velocidad y mira cómo se mueve eso. Es como, wow, ¿no? Creo que ese es el último. ¿Saben, muchachos, lo que yo estaba viendo? Bueno, ahí les pasé el video. Muchachos, estaba viendo un poco un artículo, al igual que Estefano. Pero eso es a lo que yo también iba. A veces, como tenemos todos acceso a dar nuestro punto de vista en las redes sociales, hay mucha gente y hay muchas noticias falsas y hay muchas conspiraciones. O sea, según, igual también vamos al hecho de a quién creer, ¿no? En este caso, estoy viendo un estudio de la OMS, ¿no? Que ellos indican que los estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a estos campos de radiofrecuencia aumenten el riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Ahí vamos también ya al conflicto que decían, inclusive Estados Unidos no estaba muy de acuerdo con la forma de funcionar de la OMS, entonces será también un organismo que se le debe creer, pero los estudios te indican eso, ¿no? Y a la final yo creo que son avances de la tecnología que ayudan a la humanidad. En este caso, bueno, vamos a poder, me imagino, transferir información mucho más rápida y de alguna manera se va a conectar más el mundo, pero también la exposición, no sé qué tanto exponerte a esto como exponerte a un microondas, ¿no? También yo recuerdo cuando había un microondas en la casa, te decían eso, no te expongas, la gente salía del cuarto de la cocina para calentar los alimentos. Pero ¿sabes qué? También, bueno, ya creo que más que vincular el tema con lo de la guerra. Oye, Rolfi, para meterle un toque, para meterle un poco de comedia, ¿sí sabes a mí lo que me decía mi vieja cuando prendíamos el microondas, justamente lo que decía Freddy? Mi vieja me decía, no mires el microondas, no mires, que te va a pasar algo. Oye, y sabes que la típica, ¿no? Obviamente el ser humano siempre hace lo contrario a lo que le dicen las otras personas. Loco, creo que siempre pasaba todos los días así prendido, no me pasaba nada. Y bueno, no me pasó nada, porque uno de los síntomas que hablan de radiación también es infertilidad. Y bueno, en mi caso no ha sido así, por suerte. ¿Cómo? No me pasó nada. ¿Quién sabe, loco? Antes de chequear. Capaz que sí. Claro. No. Oye, lo que te iba a decir. ¿Quién quita? También metiéndole un poco de humor a este tema del 5G. Que aquí en Ecuador, hermano, ni el 3G funciona bien. Este 5G lo vamos a ver, pero lejos. Y ya volviendo al análisis. Y si llega carísimo. Este tipo de cosas van a ser siempre, van a ser accesibles para gente que tenga otra clase de poder adquisitivo, ¿no? Hay gente, claro. Nosotros tenemos mucha fortuna en ese aspecto, pero hay gente, como decía Palito, que no tiene ni una computadora para una clase en línea. Entonces, imagina que igual ya existe un primer dispositivo 5G y no es cualquiera, es el iPhone. Es como lo que pretendían hacer cuando lanzaron el iPhone 1, de revolucionar el mercado de alguna manera, tratan de hacerlo otra vez, porque al final ahí sí como que tenemos que mencionar a Estados Unidos otra vez.
todo lo hacen en China. Las pantallas de los iPhone, de los Samsung. Es más barata la mano de obra. Ahora la tecnología que no tienen los gringos, y por eso los gringos hacen campañas contra Huawei y TikTok, porque sienten que están súper atrasados en casi todo lo que tenga que ser, no sé, potencia mundial o estar a la vanguardia de algo. Ellos se sienten atrasados y por eso Trump lo único que le queda hacer es campañas de desprestigio mediáticas, como poner en una lista negra de Estados Unidos a Huawei. O sea, esas cosas nos dan un indicativo del verdadero poder que va a terminar siendo esta tecnología, y que Oigan, chicos, por algo genera este conflicto, ¿no? yo les quería hacer una pregunta sobre esto de los teléfonos, pues, ¿no? O sea, cada vez saca un teléfono con algo mejor, la cámara la mejoran, es un poco más rápido, más memoria RAM, más gigas, pero al final, yo por ejemplo con mi teléfono, que no es la gran cosa, pero yo estoy contento, o sea, es rápido, me costó $300, menos de $300, y yo por ejemplo no le vería la diferencia con uno de los iPhone que cuesta alrededor de 1000 para arriba, o a lo menos. Entonces, para mí, ¿qué hacen uno en el teléfono? Buscar Google, WhatsApp y Facebook. En ese aspecto comparto, por eso no me emociona tanto lo que decía Palito de ver esas páginas que miden la velocidad del internet y wow, ver cómo hace que parece que fuese a 300 kilómetros por hora. No me emociona tanto eso, pero en el aspecto o en la coyuntura armamentística sí es algo muy importante. En ese aspecto sí creo que es muy importante, no solo por lo que decía Palito, el conflicto con Huawei, sino porque en el aspecto de utilidad, militarmente, de forma bélica, puede ser mucho más rápido en un montón de cosas. Yo creo que también en otros aparatos o servicios que uno ya tiene conectados todo el tiempo a internet, o casas inteligentes, ahí sí se va a notar bastante, o incluso a la hora del estudio. Yo creo que con esto también se llama la invención de nuevas cosas, más allá de solo pensar en celulares o en servicios de streaming. ¿Quién sabe qué vamos a terminar o qué tecnologías podríamos tener con un internet más rápido? O qué servicios de entretenimiento también, ¿no? Porque es una ventana a muchas posibilidades, y bueno, la parte fea es pensar en... Pero tire ejemplos, Palito, tire ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, imagina esta tecnología que quiere desarrollar Elon Musk del chip en el Neuralink, que supuestamente te ponen en la cabeza. O sea, yo entiendo que si existiese, ¿no? Es como para poder desarrollar imágenes, y no sé, creería que solamente con un internet así de rápido yo podría lidiar con una tecnología dentro de mi cabeza, al menos de esa manera. Yo sé que suena como que muy futurista. En ese aspecto, con esa tecnología que describes, con la velocidad que se maneja hoy, se podría, al menos en el primer mundo, se podría igual hacer. Porque ahí el impedimento es insertar la tecnología y que esa tecnología tenga la capacidad de hacer sinopsis con las neuronas del cerebro. Eso es lo difícil ahí, no la velocidad del internet. Pero Claro, pero bueno, a la final el internet no solamente sale desde el primer mundo, o sea, son muchos servidores conectados. Y bueno, quién sabe, ¿no? A la final ni siquiera nosotros estamos como que muy acostumbrados al celular. A la final este internet o esta nueva fase de conectividad se va a ver reflejado, como dicen los expertos, mucho más en servicios, qué sé yo, a lo mejor estos drones que te van a entregar la pizza, que de hecho ya existen y que se ven por ahí en ciertos videos en Twitter. A lo mejor les puedes cambiar la dirección en un momento, y esos son esos detalles que ahora va a tener la inteligencia artificial, por así decirlo, con un internet más rápido. Saben que algo que no tocamos, muchachos, y fue justamente en el podcast de la inteligencia artificial, y fue muy polémico esto de los drones de Estados Unidos, que básicamente eran ya robots que decidían si hacer un ataque o no, disparar a una persona o no. Ya él lo decidía en base a algunos cálculos. Entonces ahí también, por ejemplo, ya aparte de la tecnología y lo de 5G, no de la rapidez, ya ahí también era lo de la inteligencia artificial que tocamos el otro día. Ya le das la capacidad de que una computadora o un dron en este caso pueda decidir si disparar o empezar un ataque o no. Eso es terrible también. Oye, Rolfi. Están armándose así. ¿Qué pasó, Estefano? Ya para ir a la siguiente arista, pero digan.
No, Dime. escúchame, acá justamente hablando de los ejemplos, también lo que habla Palito, pero acá un ejemplo de lo que podemos ya empezar a anticipar lo que puede ser esta tecnología 5G. Acá voy a leerte un extracto muy interesante de una nota que leí en El País. Y va así. Ver un partido de fútbol va a dejar de ser una experiencia plana. Ni siquiera habrá televisor. Gracias a unas gafas de realidad virtual, el telespectador entrará en los vestuarios y saldrá al campo junto a los jugadores. Y podrá seguir el juego desde la parte del campo que elija, en tiempo real. Si en un viaje alguien sufre una recaída de su vieja dolencia cardíaca, no tendrá que esperar el regreso. Su cirujano de confianza lo operará en remoto gracias a unos robots quirúrgicos que obedecerán sus órdenes al instante, aunque haya miles de kilómetros por medio. Los campos se sembrarán no solo de trigo, sino de pequeños chips que controlarán todas las faenas, desde el riego a la recolección con tractores automatizados. Los hogares, las fábricas, los coches autónomos y también, lamentablemente, los arsenales de armas serán controlados a una distancia sin el riesgo del retardo, porque cuando se apriete el botón, la máquina o el dispositivo responderá en un milisegundo, lo que tarda el cerebro humano en accionar una mano o cualquier músculo. No es el futuro, son experiencias y proyectos pilotos que se han utilizado en un laboratorio ya en el inicio de estas pruebas a tecnología 5G. Imagínense, amigos. Muy Por bueno. eso Muy hay que bueno, estar, hay que estar pilas porque si no nos quedamos atrasados. No sé. Imagínate, A mí se me- imagínate. a mí se me hace igual que este país al ser chiquito. Sí le metieron una inversión más o menos como para manipular ciertas elecciones en los últimos años. Porque de un momento a otro Sí. todos tenían smartphone y todos tenían cadenas de WhatsApp y no sé, yo siento, todo, bueno, aquí no me voy a todo. poner el, me voy a Escúchame, poner el, me voy a escúchame. poner el chip de, A ver, ¿qué chip te vas a poner? no sé, imagina el terremoto. ¿Te acuerdas del terremoto del 2016? ¿Cuánta desinformación no circuló por WhatsApp que terminó desencadenando cosas buenas y cosas malas? Porque también hubo una recolección importante de donaciones a nivel nacional que justamente se gestionaron a través de Sí, estas redes sociales. Pero te lo voy a decir con mucho respeto y quiero que Estefano lo tome también con mucho respeto. Eso Ok. es aquí en Guayaquil y en Quito. ¿Por qué? Porque al ser justamente las ciudades más desarrolladas, y si quieres métele ahí a Manta o por ahí un Ambato, tienen este acceso a las redes sociales, a los smartphones, como tú los ves, Palito. Pero no sé qué opine Freddy, que viaja más entre Cuenca y Machala. Nosotros creo que como vamos a Machala, vamos a Cuenca, vemos que hay más gente que está desconectada de este tipo de cosas. Yo creo que sí, por ser ciudades, no quiero decir cosmopolitas, es la palabra, por ser probablemente... No, pero son las dos ciudades más importantes de este país. Claro, eso está pero claro. Entonces, y por eso, la globalización como que impacta un poco más acá. Y yo creo que la gente, no sé, yo digo, por ejemplo, la gente en Santa Elena, la gente en Esmeraldas, no vive tan enganchada o dependiente de la tecnología. Por ejemplo, como tú dices allá, Rolfi, en Loja también es así, por lo que tengo entendido. Una amiga de allá me ha contado que hay mucho apego todavía a las relaciones interpersonales, que la gente no se involucra total con lo del celular. Sí, es una herramienta, pero yo creo que es muy cierto lo que tú dices, Rolf, es verdad. Creo que aquí en Guayaquil la gente entrega sus tapas por un celular bueno, hermano. Eso es una realidad. Hay una gente que no puede pagar un comisariato bueno o no puede pagar ni la tarjeta y se endeuda con un celular de $1.000. O sea, si quieres, Y si entra la parte de Stefano. Gerson, si quieres otro día discutimos si es que este tema el hecho de que estas provincias que yo te digo como ejemplo no estén tan enganchadas con este tema de la cultura del celular como lo describe Estefano, como Guayaquil y Quito, ¿es algo bueno o algo malo? Si quieres, porque eso también es un buen tema. O sea, puede ser, no, bueno, ya lo podemos discutir otro día, pero Estefano mencionaba que hay tecnología para la siembra o para la industria. O sea, eso Sí, posiblemente puede hacer que llegue la tecnología a países como Ecuador que son potenciales, no sé, pues claro, aquí se cosecha mucho, obvio. Exacto. Imagínate ese tipo de en tecnología Machala. ayuda a modernizar el país entero. En el oro, ya antes las personas en las bananeras tenían su avioneta, ¿no? Hoy en La día capital del banano. drones para
para los riegos y así mismo sectorizado. Se ahorran un montón de dinero porque la gasolina del avión es costosa, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, avances que se van viendo, que por ejemplo no lo toman todos, pero ya van viendo, también uno va viendo, no, tu vecino, ve que alza un dron, ¿cómo? Yo también, puchica, con el bananero en su finca, entonces, eso más que... Claro, y aparte de esa es la mentalidad, loco, la gente... Como el chavo el Kiko, te trae el dron más grande. Yo quiero. Yo sí me he dado cuenta de lo poco que he viajado, ¿no? Que la gente probablemente no pueda tener su casa bien, pero por ahí tenían su antena de DirecTV. Entonces, quién sabe, a lo mejor esta nueva ola de globalización con estas nuevas tecnologías agroindustriales puede hacer que en Machala, donde se ha invertido en mármol para un piso, creo que fue, no me acuerdo. Bueno, no sé, a la final todo el Ecuador, al ser un país agricultor, se va a modernizar como un efecto colateral de justamente esta nueva tecnología mundial a la hora de cosechar. Son muchas las posibilidades. Me di cuenta, muchachos, de la tecnología, y como ahora yo pido comida a domicilio, entonces estoy en Machala, me sale McDonald's, Burger King, las típicas cadenas, Subway, me voy a Cuenca, es lo mismo, me voy a Guayaquil, KFC, o sea, todo ya está, básicamente estamos en este aspecto en la comida ya globalizados totalmente o americanizados. Todos lados está, ya no hay ningún lugar donde esté. Pero ¿sabes qué es un problema? Es un problema de la industria, qué sé yo, de la comida en Ecuador o de la gastronomía en Ecuador. Como no hay una estandarización de recetas, no es como que te vas a Perú y te comes un ceviche peruano y ahí todos hacen la misma receta o estandarizaron una receta. Entonces por eso quizás nos salen más cadenas y nos sorprende cuando existe bolón de Tere. Y no es la gran cosa el bolón de Tere, pero como tiene una marca y tiene vasitos con su marca, pues la gente lo conoce. Ay, esos memes son buenazos del café de Tere. Sí. Falta esto, falta que más marcas, que comiencen a salir más marcas de encebollado, hasta que finalmente un día vamos a tener más oferta gastronómica, porque es verdad lo que tú dices. Nos ofrecen, todas las aplicaciones nos ofrecen esa comida que realmente no te llena mucho. Bien, en el otro aspecto de la Tercera Guerra Mundial, no sé si vieron a principios de año, antes del coronavirus, ¿se acuerdan? Que Estados Unidos, de la mano de Trump, mató a un El jefe a un general del ejército iraní. Claro. ¿Se acuerdan? Un general del Claro, ejército. Soleimani creo que era, ¿no? El general Soleimani. Que lanzó misiles y ahí también se empezó a mover la aguja de la alerta. Pero ¿por qué se me vino la idea de hacer un podcast, además del 5G, que Gerson bien lo planteaba y lo explicaba ya recién? ¿Por qué se me ocurrió hacer la Tercera Guerra Mundial? Si vieron que Xi Jinping al momento que grabamos este podcast, es hace una semana, más o menos, dijo y salió a hablar, dijo que están preparados y que su ejército tiene que prepararse para en cualquier momento entrar en acción. O sea que los manes ya están medio que cansaditos, están un poco enojaditos ya, de que Trump diga que el virus chino y ni sé qué, y que no sé. Pero ya hay ese olor a conflicto fuerte. Además, que parece que Estados Unidos, para variar, ¿no? Y ha estado metiendo sus narices por ahí donde no lo han llamado. Y Taiwán tiene un conflicto con China. No voy a decir ahora que China tiene razón o que Taiwán tiene razón, o cuál es la naturaleza del conflicto. La China está peleando con todo el mundo. También, obviamente. Por ejemplo, yo lo que estaba leyendo el otro día, y también pasó recién, que mandaron tropas con la frontera con lo de la India, y también hubo un ataque y hubieron muertos, y por ahí también hay conflicto de los terrenos que están. Entonces, por ese lado también. Por más abajo, Taiwán también tiene conflicto. Entonces está por ahí ya que se está peleando. No, es que
China no es que eso es el bueno de la historia. Pido perdón si estoy poniendo a China como el bueno de la historia. No, yo no creo tampoco, no, ni sé quién es el bueno. No sé Claro, aquí estoy contando cómo se están rompiendo la cabeza dos figuras importantes. Y Estados Unidos obviamente dice, le está pegando a Taiwán, yo te voy a defender Taiwán, vénganse. Claro. Entonces allí podría desatarse algo más, y creo que eso es lo que lo lleva a Xi Jinping a señalar esto que te digo que fue noticia mundial. Entonces, ahí es lo que a mí, no sé si ustedes se acuerden de otras razones o tengan algo más en este aspecto de por qué podríamos llegar a tener un conflicto, porque yo creo que Rusia también tiene un poquito que ver en lo que pueda pasar. Sabes que yo a Rusia lo veo como ese espectador ahí, pero midiéndolo a los dos, esperando el momento preciso para ver de qué lado o de qué manera se impone, porque recuerda que igual estamos hablando que Rusia también es una potencia, entonces... Pero estamos de acuerdo que Trump tiene vínculos muy, pero muy fuertes con Rusia, ¿no? Ahora un poco más que antes, creo. Pero porque fuertes que digamos. Porque Trump es muy amigo de Putin. Claro, siempre fueron desde la época en la que se lanzó hacían Trump. Hacían negocios como juntos. un empresario más ya era conocido. Trump pero Rusia tampoco... Sí. No, lo que te iba a decir, suma rapidito, Rolfi. Pero Rusia sabe que tampoco se puede ir a meter una pelea contra una potencia como la que es ahora China. Igual China tiene sus problemas, igual Rusia creo que tampoco se va a ganar una pelea gratis. También tiene fuerte arma también. Pero si Rusia tiene que elegir un equipo, ¿a quién crees que va a elegir? ¿A las estrellas azules y rojas? Estados Unidos, ¿O a la estrella amarilla y roja? Sobre todo por la relación que tú hablas, porque por ejemplo, si fuera Obama, yo no creería que Rusia se acercaría a relacionarse con Estados Unidos. Y ojo, para que vean un titular que estoy leyendo, que justo esto le decía de India y que tiene que ver con Rusia, desde el 24 de junio de 2020. Dice, India le pidió a Rusia que acelere la entrega del sistema de defensa de antimisiles S-400 tras los enfrentamientos con China. Ahí para que vean de qué aliado ya estaría, que les digo, el vecino. Exactamente. Rusia está ahí metido, ni hablar. Pero tiene un vínculo ahí que no es nada sano tampoco con Estados Unidos. Claro. Porque Rusia puso, bueno, no me voy a meter en esa, pero tuvo mucho que ver con lo que pasó en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque otro de los aspectos importantes que va a tener la Tercera Guerra Mundial en caso de darse, ojalá no se dé nunca, ojalá no vivamos para verla, pero si se da, una de las cosas muy importantes van a ser los ciberataques. Los expertos de seguridad indicaron que es probable que parte de las represalias de muchos países que tienen conflicto, en este caso ponen el ejemplo cuando Estados Unidos mató al general Soleimani de Irán, que a través de ciberataques podrían, por ejemplo, malograr o romper la red eléctrica de Estados Unidos, para poner un ejemplo. Además, otros objetivos que pueden ser afectados con ciberataques desde el sector gubernamental, es el sector financiero, la manufactura, las plantas de petróleo y gas y el sistema de transporte. Esto se puede hacer ahora, no solo como lo decía Palito con el 5G, por eso le decía que puede ser muy probable que de forma bélica esto también pueda ser utilizado para mejorar estos hackeos. Incluso sé que hay muchos hackers que trabajan para los gobiernos de los países y que viven atacándose mutuamente. No lo ponen como habitualmente se lo hacía con declaraciones de guerra y los papeles y demás y toda esta diplomacia y burocracia que involucra la geopolítica, pero sí hay ciberataques por debajo entre, por ejemplo, hackers de Estados Unidos con hackers de China para irse superando el uno al otro. Y esta guerra o ciberguerra ya se está desarrollando. Es un aspecto que puede cambiar por completo el cómo experimentamos hasta el momento lo que es la guerra, ¿no? Y de aquí sí los dejo para que digan lo que quieran, ni hablar si tenemos guerra atómica. Eso es otra discusión completamente diferente incluso. ¿Me escuchan? No.
Chicos, sorry, que está muteado. Mira, acá estaba viendo otra consecuencia que también creo que vale la pena meterlo acá sobre la mesa, Rolfi. A ver, nosotros sabemos que por historia, Estados Unidos siempre le ha gustado ser primero también en todo. Y ahora, si bien Estados Unidos hoy es el país con mayor Producto Interno Bruto, superando los 20 millones de dólares, China le está tocando ya prácticamente ese ego, ¿no? Que ya prácticamente lo desplazó a Japón en el 2010 de esa lista por el Banco Mundial, y ahora imagínate que, bueno, está hablando netamente en números, ya supera los 15 millones China y ya tiene casi 5 millones de distancia con Estados Unidos. Y los economistas pronostican, justamente, bueno, los expertos en economía, que China en algunos años va a superar también a la economía de Estados Unidos, y que el yuan, que es la moneda en China, a largo plazo puede hasta desplazar al dólar. Así que por ahí también en la batalla económica, lo que tú hablas también de lo sociopolítico, es importante meterlo acá porque ese tipo de golpes también son fundamentales para Estados Unidos. Oye, ¿y nosotros dónde entramos? ¿Con quién estaríamos? ¿De qué lado nos pondríamos? ¿Qué moneda te gusta más, Rolfi? ¿El dólar o el yuan? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál vas a pagarle a la tienda? Deme, ¿cómo sería ahí? Los panes. ¿Te gusta KFC? Ecuador tiene compromiso pues con China. Y si, por supuesto. Y ciertos políticos... Pero también tenemos el dólar, pues. Y si más políticos entran y tienen más... Eso es lo más ambiguo del mundo. Loco, porque Venezuela puede ser un foco de conflicto en Sudamérica. Venezuela puede ser, bueno, yo me pongo del lado de China, Maduro sale a hablar, yo me pongo del lado ya, de y China, Colombia, el vecino. ¿Quién va? Y ahí con Colombia va con Estados Unidos. Y ahí, pues, hijo. Y nosotros, pues, loco, si tenemos un político que esté a favor del socialismo, capaz que sí se pone del lado de Venezuela. Y si no, ojalá y no. Ese es el lado por el cual yo quería entrar, de que probablemente si habláramos de un escenario de guerra, podría ser justamente de países que apoyan a potencias, ¿no? Entonces en este caso Ecuador dependería mucho de cómo es su situación política. En este momento probablemente nos alinearíamos a Estados Unidos. Claro. Pero imagínate no, yo no creo que iría a Estados Unidos. Claro que sí, tenemos no sé. Pero, ¿sabes por qué yo creo que no? Por lo que se le debe... negociando con el FMI. Entonces, pero probablemente... ya, a ver, ahora sí, pero yo creo que igual lo que se le debe a China, creo que ahí habría una oportunidad de saldar una cuenta, creo yo. Ecuador debería ponerse más neutral en ese aspecto. Ojalá que el político que le toque no sea tan apresurado como para ponerse de un lado o de otro y buscar con el consenso, loco, porque los dos lugares nos pueden apretar. Estados Unidos es un socio comercial clave para Ecuador y China correcto es un acreedor que obviamente Ecuador también tiene que respetar, loco, y muy poderoso, obviamente. ¿Saben lo que en este caso? ¿Saben lo que parece? Que Estados Unidos se va a aliar con Rusia, parecería, por lo que les digo que a ver, China tiene conflictos con la India, Rusia le da armas a la India, Estados Unidos también tiene conflictos con China. Entonces ahí donde interviene el conflicto, por ejemplo, entre China, que decimos que Rusia se está llevando mejor con Estados Unidos. Entonces, o sea, mira, si te digo elige el lado ganador, te elijo Estados Unidos. Y me pongo de lado, vamos Estados Unidos, porque chuta. El tío Sam. Aquí supongamos que le va mal a Estados Unidos, pierde la guerra, va acá en China. Igual los tenemos más cerca a ellos, pues, o sea, vamos a tener que negociar con ellos. Ajá. Y Colombia, que van a ser socios de ellos, van a ser nuestros vecinos, entonces vamos a tener un conflicto permanente con Colombia. Perú ni hablar, Perú también son pro Estados Unidos, o sea, vamos a estar encerrados. Es muy difícil, ¿no? Incluso si gana China, estamos muy lejos. Pero igual hay que ver que lo que te decía. Y aquí no hemos mencionado, y que está ahí también calladito, pero que ni asoma. Y Corea del Norte, ¿dónde la dejas? No, eso va con... Y Japón también. Los manes también están con armas nucleares, también hubo, y por ejemplo creo que fue al inicio también del 2020 pasó lo que hablábamos de este militar, ¿no? De este director.
Y antes creo que fue la pelea con Corea del Norte, con Estados Unidos también. Hubo conflictos súper fuertes ahí. Claro, Corea por antecedentes debería pelear en contra de Estados Unidos. Hay que ver en qué momento de la guerra, porque eso también ha sido clave en las distintas guerras mundiales. Los momentos los chinos en los contra aliados se juntaron. Oriente contra Occidente, hijo de puta, vamos. Claro, loco, o sea, va a estar, pillado. Y nosotros ser la célula del Oriente en el Occidente, igual, loco, no sé. Y a la final, ¿qué pasa si Sudamérica se levanta de nuevo? Brasil y Venezuela se levantan de nuevo. Y no sé, a la final nosotros como región queremos independizarnos o una vaina así, la gran América que se quería hacer antes, con Bolívar. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer eso? El problema es que Estados Unidos está en contra de muchos de esos señores. Pero ahí nos apoyarían justamente, o probablemente los rusos o los chinos, porque Venezuela y Brasil pues son potencias que siempre... Pero eso es lo que yo te hablan de digo, una manera diferente. los rusos y los chinos están muy lejos, entonces las cosas que han hecho y se han juntado para hacer con los políticos que han estado más de acuerdo con ellos, han sido muy pocas, muy efímeras. Y en cambio con Estados Unidos, incluso los privados hacen comercio. Por ahí tienes un familiar que viaja, que tiene la chance de viajar a Estados Unidos, compra una cosa, regresa y comercia. O incluso los grandes exportadores de banano, los grandes exportadores de camarón, que básicamente es la gente que pone el billete en Ecuador. Entonces, esos intereses, que tú sabes cuáles son, ajá, es difícil que lleguen a entrar en conflicto solo por apoyar el Oriente. Y si en el futuro las guerras fueran por recursos como los que se siembran solamente en Sudamérica, ¿no? Ahí sería otro panorama. O sea, nosotros tenemos teorías pensando en cómo es el mundo ahorita, pero imagínate siempre se ha dicho, la próxima guerra va a ser por el agua. Yo creo que eso desde que tengo 8 años he escuchado. Y algo que a ustedes no les pasa, yo creo que a nosotros como Ecuador mejor ni meternos, porque siempre nos ha ido mal, y a lo menos de eso nos enseñaban en la escuela. ¿No se acuerdan el mapa? Nosotros éramos así de grande y así nos fuimos reduciendo hasta lo que quedamos. Entonces siempre nos han ido quitando. Teníamos parte de Brasil, loco, pero bueno, nos fueron quitando. Así es. Pero en ciudades como Sao Paulo y en ciudades de México tampoco hay agua. O sea, es como una cuestión de... No solamente es el agua, probablemente sean las cosas que se cultivan solamente en esta región. Y como el mundo probablemente se encamina a cultivar cada vez más utilizando la tecnología, puede ser, no sé, que en algún momento ya no se va a cultivar en otros lados y aquí es donde nos va a tocar tomar postura, ¿no? Pero si estás peleado con Estados Unidos, que es un socio comercial muy importante, vas a perder mucho, pues. Ese es el tema. Y es el que más fácil acceso tienes porque lo tienes cerca. No tienes que irte 20 cuadras a venderle caramelos, si no tienes que irte 2 cuadras a venderle caramelos. Es un poco fastidioso, pero a 2 cuadras lo tienes y te compra todos los caramelos. El otro te compra todo igual, pero tienes que irte 50 cuadras caminando. Entonces, ese es el problema. Yo creo. Incluso ya ha pasado, para que siga Freddy, ya ha pasado en otros momentos en que también asimismo otros gobernantes, no, nosotros nos tenemos que hacer, han buscado ampliar esas sociedades, ser socios comerciales de distintas formas, pero no han sido igual de buenos compradores como Estados Unidos, solo por los números, Gerson, solo por los números y la capacidad adquisitiva que tiene el americano. Claro que sí. Es el claro ejemplo lo que pasó con Huawei, pues no, le cerró mercado y eso cómo afectó. Yo me acuerdo que me había comprado el Huawei que tengo hasta ahora 2 semanas antes que pase eso y era todo arrepentido, qué salado, siempre decía qué salado. Al final no pasó nada, para mí no me ha afectado hasta ahora en nada, pero sí decía qué salado que soy, pero igual uno iba viendo, si hubiera pasado no me lo compraba. Estoy casi seguro. ¿Sabes qué? Una de las cosas que sí idealizo, ¿no? Y me encantaría que suceda para ver cómo arde un poquito el mundo, pero en el buen sentido, y sobre todo quizás para la gente que más poder tiene. Que aparezca un Robin Hood ahí de la tecnología, y con la tecnología de 5G implementada, un poco más avanzada, coge y sane deudas así de todo el mundo, imagínate. Es una locura, pues. Sí, esa es la historia de Mr. Robot, pues. Acabas de algo para la describirla. Mr. Robot, claro. Pero hablando ya en la vida real, pues no.
Sería una locura. Sí, o sea, puede ser que se hackee por un momento el sistema, pero de ahí se vuelve a restablecer la red, ¿no? Reno, yo no sé si tú buscaste, tú nos habías dicho que en qué lugar estamos nuestro ejército como tal, ¿no? El Sí, ecuatoriano. eso estaba buscando ahorita para cerrar, pero chuta, Recién no nos encuentro pasó con China mismo fue, pues que nos pasó lo de Galápagos, que se fueron a pescar todo y hasta Bob Esponja nos quitaron, ¿no? Eso yo no entiendo por qué Ecuador, por qué la Armada del Ecuador, que es para mí la fuerza, Siempre perdemos. la fuerza armada más bacán. ¿Por qué no fueron a hacer su trabajo, loco? Eso no me lo explico. O sea, Porque estaban en aguas internacionales, entonces Exacto, tampoco eso se era- podía hacer mucho. no, ahí está eso. En Perú fueron a encararlos, pero no, tampoco se puede hacer nada porque están en aguas donde se les permite pero transitar. al menos ponte 3 barquitos ahí, pues para que Claro. vinieron a ver qué pasa. Los peruanos y los chilenos sí lo hicieron. y anda. Por eso, pues loco, si para eso se les paga a la gente de la Armada, para que vayan y defiendan. Aunque sea, pónganse cerca, como hicieron los chilenos y como los peruanos, hermano. Son Deberían millones. ahí, ¿no? ¿Sabes qué me acuerdo? Ecuador estaba en el puesto 68 de los ejércitos mundiales. Y tenía 2.500, sí señor, 2.500 millones de dólares invertidos ¿Va anuales. mejor que en el fútbol o no? Estamos en- ¿Y sabes quién estaba justito arriba de nosotros? Y eso me indignó turrísimo, loco. Y con mucho respeto y cariño a los amigos del internet que nos escuchan desde Bolivia. Pero Bolivia estaba arriba de nosotros. Perú, Colombia también, pero justito arriba en el puesto 67 estaba Bolivia. Yo me quedé como que, chuta, nuestro ejército no es muy bueno. No deberíamos entrar en guerra. Exactamente, no creo. Pero bueno, obviamente el primero no es estaba conveniente. Estados Unidos, el segundo estaba Rusia y el tercero creo que era China. De los que recuerdo así de memoria Las de esta potencias, pues página claro. que busqué. Pero bueno, muchachos, ¿ustedes quieren agregar algo más a este podcast de la Tercera Guerra Mundial, del 5G, de los conflictos que ha vivido el mundo? Es increíble, ¿no? Cómo pasamos de que Estados Unidos mata, o bueno, sí, elimina a un general iraní y eso podría generar el conflicto, a quedarnos encerrados cuántos meses ya y no poder salir por una pandemia. Y en el medio de eso, la posible... Oye, con las elecciones de Estados Unidos también tenemos que hablar de eso. En algún momento tenemos que hablar, con el resultado opuesto, ¿no? Pero tenemos que hablar de las elecciones también de Estados Unidos, que se vienen en el medio, y todo esto que genera conflicto y que podría derivar en la Tercera Guerra Mundial. Señores, ¿algo más? No, yo por mi Por, parte no. por mi lado decir que realmente le hemos sacado el buen jugo a este tema, Rolfi, porque de verdad creo que abarcamos parte económica, hablamos hasta la parte media graciosa que lleva esto acá. Y sabes que otra cosa graciosa que es bien de nuestra idiosincrasia, con el tema de las tecnologías y los celulares. La de, oiga, no se ponga el celular entre las chichis, señora. O que se la pone en los bolsillos los hombres, que tampoco, porque supuestamente te causa esterilidad. Son cosas de nuestra idiosincrasia, ¿no? Como para ya cerrar acá el programa de ahora. Bien, entonces nadie más, ¿verdad? Para despedirme. No, dale, Reno. Bien. Como siempre, gracias por estar al otro lado, por suscribirse, por compartir en YouTube, en las distintas redes sociales, por también agregarnos a su lista de Spotify. En los par de meses que hemos estado conversando con ustedes, entre nosotros, compartiendo, haciendo los fundamentalistas del aire acondicionado, como siempre, de distintos temas, de tecnología, de conspiración. En algún momento volveremos a hacerlo de cine. Que César Málaga quedó muy complacido, le mando un abrazo también, que seguramente nos está escuchando. Que cuando hablemos de cine, de cualquier tema de ese tipo, que lo llamemos también para compartir en los fundamentalistas del aire acondicionado. Y como siempre digo, recuerden que el fundamentalista del aire acondicionado siempre dice gracias.